2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a la clase de sexto de primaria del área de comunicación y lenguajes. Mi nombre es Giovanna y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante. Para iniciar, mi querido estudiante, vamos a recordar qué es el verbo. Observemos qué está haciendo este niño, qué hace este niño, qué acciones realiza. Observen muy bien. Lanza, corre, salta, juega basquetbol. Entonces las palabras salta, corre, lanza, juega son verbos. Y recuerda, mi querido estudiante, que el verbo indica acción. Muy bien, estudiante, ya recordaste, el verbo expresa acción. También recuerda que expresa estado y proceso. Y tú te preguntarás, ¿qué es estado? Observa muy bien mi rostro. Expreso enojo. Y el verbo enojo es un verbo de estado, mi querido estudiante. También el verbo del ser y del estar pertenecen al grupo del verbo de estado. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál será el verbo de proceso? Muy bien, te voy a dar algunos ejemplos. Estudiar, enseñar, crecer, construir son verbos de proceso. Como por ejemplo, crecer es un verbo de proceso. Enseñar es un proceso largo, mi querido estudiante. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro que el verbo expresa 1, acción, 2, estado, 3, proceso. Muy bien, mi querido estudiante. Para que tú puedas escribir de manera correcta un artículo de opinión, tienes que tomar en cuenta las características de una oración. Para esto, vamos a empezar definiendo qué es una oración gramatical. Recordemos, queridos estudiantes, que una oración es un conjunto ordenado y lineal de las palabras, con sentido completo. También recordemos que está compuesto por el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto y del verbo. Además, que la oración debe concordar en relación al número y la persona. Ahora, mi querido estudiante, te traigo algunos ejemplos de oraciones. La primera oración. La computadora de mi hermano es nueva. Esta oración expresa sentido completo, está coherente. Muy bien. La segunda oración. Los perros corren en el campo. También expresa un sentido completo. Seguiremos aprendiendo, queridos estudiantes. Ahora vamos a identificar los accidentes gramaticales del verbo. ¿Cuáles serán? Muy bien, ahí tenemos accidentes gramaticales del verbo. El número, persona, tiempo y modo son accidentes gramaticales del verbo, mi querido estudiante. Recordemos del número. Tenemos el singular y el plural. En persona tenemos en primera, segunda, tercera persona. En singular sería en primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella. En plural tenemos en primera persona nosotros, nosotras, segunda persona vosotros, vosotras, tercera persona ellos, ellas. También recordemos el tiempo, querido estudiante. Tenemos en pasado o pretérito, que es ayer, presente, ahora, y también el tiempo futuro, que se refiere después, el futuro. Finalmente tenemos el modo, que se clasifica en tres: el modo indicativo, que expresa algo real, el modo subjuntivo, que también expresa algo probable, y finalmente tenemos el modo imperativo, que expresa o se refiere a un mandato o orden.
Muy bien, querido estudiante. Ahora vamos a ir desglosando los accidentes gramaticales del número y persona y género, mi querido estudiante. El número del verbo, ¿qué nos indica, queridos estudiantes? Bueno, nos indica la cantidad de sujetos que realizan la acción. Entonces, todo verbo puede estar en singular o plural. Como ya sabemos, mi querido estudiante, que el verbo está en singular y plural. Por ejemplo, singular, amo. Plural, amamos. Singular representa a una sola persona. Amamos a varias personas. La persona del verbo está dada por los pronombres personales, con los que concuerda cada verbo. Mi querido estudiante, los verbos tienen persona y número, y también género. En persona se clasifican en primera persona, segunda persona y tercera persona. En primera persona, yo como. Segunda persona, tú comes. Tercera persona, él, ella come. Y esto es en singular. En el número en singular, como ya les he mencionado, son yo como, tú comes, él, ella come. En plural, en primera persona sería nosotros, nosotras comemos. En segunda persona, ustedes comen. En tercera persona, ellos, ellas comen. Ahora les voy a mostrar un ejemplo sobre el género. Aquí tenemos el género masculino, él come. Género femenino, ella come. Y en plural tenemos en masculino, ellos comen. Y en femenino, ellas comen. Con esto queda demostrado que el verbo tiene género, número y persona. Es algo que tú, mi querido estudiante, debes de recordar. Niños y niñas, espero que les haya quedado claro que el verbo tiene género, número y persona. Ahora vamos a aprender los tiempos verbales. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se sitúa la acción, como por ejemplo, recordemos, pasado o pretérito. Es pasado o pretérito si la acción ya sucedió o ya se ha realizado. Aquí te traigo un ejemplo, mi querido estudiante. Ayer jugué al baloncesto. El verbo jugué expresa un tiempo verbal de pasado o pretérito. Muy bien, seguiremos aprendiendo, mi querido estudiante. También los tiempos verbales expresan lo que es el tiempo presente. Es presente si la acción ocurre en el momento en que se habla o que se realiza algo. Aquí te traigo un ejemplo también, mi querido estudiante, donde dice, en este momento escribo una carta. El verbo escribo expresa el tiempo verbal presente. Qué fácil, ¿no, querido estudiante? Seguiremos aprendiendo acerca de los tiempos verbales. Finalmente tenemos el tiempo verbal en futuro. Es futuro si la acción sucederá en un tiempo posterior al momento en que se habla. Es decir, se expresa acciones que tendrán lugar después. Aquí también te traigo otro ejemplo, mi querido estudiante. Te llamaré mañana. El verbo llamaré expresa un tiempo verbal en futuro. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Mi querido estudiante, también los tiempos verbales se expresan en perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto. Y tú te estarás preguntando ¿a qué se refiere? Bueno, es el aspecto verbal o gramatical que indica la acción, si está acabada o no acabada, respecto al momento de la enunciación, los cuales se expresan con los siguientes términos, como ya les había mencionado: perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto. Ahora tú te estarás preguntando ¿a qué se refiere el tiempo verbal perfecto? Bueno, aquí tenemos, queridos estudiantes, es una acción acabada
Y el tiempo verbal imperfecto es una acción inacabada. Y finalmente, el tiempo verbal pluscuamperfecto es una acción anterior a la otra. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Seguiremos aprendiendo. Los tiempos verbales se clasifican según la forma del verbo. Según la forma del verbo, recuerda, querido estudiante. Se clasifican en tiempos simples. También tiempos absolutos, tiempos compuestos y finalmente tiempos relativos. Ahora vamos a conocer a qué se refiere los tiempos simples. Los tiempos simples son aquellas que no necesitan verbos auxiliares para expresar la acción, como por ejemplo, ayer jugué al baloncesto. Los tiempos simples hacen referencia a un solo verbo, a uno solo. Y los tiempos compuestos se forman con la ayuda del verbo auxiliar. El auxiliar es el verbo habría o el verbo haber que hay que conjugar, más un verbo principal. Aquí te traigo el ejemplo. Habría ido de no ser por el paro de transportes. Entonces, el tiempo simple hace referencia a un solo verbo y el tiempo compuesto a dos verbos, un auxiliar y un verbo principal. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Seguiremos aprendiendo. También los tiempos absolutos tienen en cuenta solo en el momento del acto. Estoy comiendo. Muy bien. Solamente cuenta el momento del acto del habla. Finalmente tenemos los tiempos relativos, que hacen referencia a una acción relacionada con otro momento diferente a la enunciación. ¿Esto qué quiere decir? Aquí te traigo otro ejemplo. Ayer me informaron de que había cerrado el negocio. Ayer me informaron es un tiempo. De que habían cerrado el negocio es otro tiempo. Entonces, una acción relacionada con otro momento, mi querido estudiante. Espero que con este ejemplo hayas comprendido los tiempos relativos. Muy bien. Finalmente tenemos los modos verbales, mi querido estudiante. El modo verbal indicativo, el modo verbal subjuntivo, el modo verbal imperativo. El indicativo, querido estudiante, comunica hechos reales, como por ejemplo, él come una manzana. También la tierra gira alrededor del sol, son hechos reales. También tenemos el modo subjuntivo, comunica hechos probables. Deseos, temores y dudas. En el primer ejemplo, ¿es posible que mi mamá venga a recogerme? ¿Qué tipo de hecho comunicará? Probabilidad. El segundo, quiero que mi papá llegue temprano. Es un deseo. Luego tenemos, temo que mi balón se pierda. Expresa o comunica temor. Y finalmente tenemos, no estoy seguro de ir al partido de fútbol. Y esto comunica un hecho de duda. Muy bien, querido estudiante. Luego tenemos el modo imperativo. Comunica instrucciones, órdenes y consejos. Por ejemplo, ustedes coman rápido y haz la cama, por favor. Expresa instrucciones, órdenes, consejos. Comunica. Muy bien, querido estudiante, espero que con esto hayas podido comprender el tema. Recuerda, mi querido estudiante, que los accidentes gramaticales del verbo es un aspecto que debes aplicar al momento de escribir un artículo de opinión. Conmigo nos vemos la siguiente clase, pero antes te invito a que revises los textos del Ministerio de Educación. Chao, mi querido estudiante. ...2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.